Y hoy están aquí aquellas personas que Dios decidieron que estuviesen para recibir lo que Él tiene para darle a través de mí. Yo le decía al Señor, ¿qué les digo? Siempre le hablo con el Señor. ¿Cuántas personas aquí hablan con el Señor? ¿Verdad? Y la hermana me había invitado, le doy gracias, primeramente le doy gracias al Señor por haber confiado en mí, le doy gracias al pastor, al Señor por haber usado a mi hermana y haberme invitado acá a su iglesia y haberme, la que el Señor le confió a ella. Y vengo también en representación de mi esposa. Tengo una esposa y tengo una niña de 5 años, nació acá en Estados Unidos, gloria al Señor. Se la pedí. Le pedí hembra y eso fue lo que me dio hembra. Eso mismo estaba pidiendo yo, hembra. Y llevamos 20 años juntos. Desde que ella estaba en la universidad, había terminado el 12 grado, para ser más exacto. Y ahí empezó la relación y la relación va a ser hasta que el Señor venga a buscarlo. Gloria al Señor Jesucristo. Pues le estaba diciendo que hablaba con el Señor y le decía, ¿qué le digo a la iglesia? Pues realmente no tengo nada que decirle. Y sentí que Él me dijo, eso es bueno, porque cuando tú no tienes nada que decir, soy yo el que va a hablar a través de ti. Entonces, me siento honrado porque veo que estamos en tiempo de mujer y soy yo el único varón que hay acá. Y me siento honrado porque es primera vez que me encuentro así rodeado de mujeres bendecidas por el Señor. Así que si el enemigo viene a decirle otra cosa, usted con la autoridad que tiene de Cristo le dice, yo soy una hija de Dios. Aleluya. Con la autoridad que Él me dio, en el nombre poderoso de Jesús, sabe que tiene autoridad para echar afuera todo lo que hoy la está perturbando. Pero necesita usted reconocer lo que ya está en ti. Porque nosotros no podemos usar aquello que no reconocemos que está en nosotros. O sea, un soldado en el mundo secular, aún teniendo un revólver, si no sabe cómo usarlo, no le sirve para nada. O sea, usted tiene que saber qué es lo que usted tiene, qué fue lo que Dios depositó en usted para poder usarlo cuando llegue el tiempo. Porque somos atacados. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldades en las regiones celestiales. Quiere decir que no es con la hermana, no es con el hermano, no es con el tío, no es con la tía, no es con su esposo, es con lo que está dominando a su esposo. Es la guerra que hoy estamos teniendo. Así, con la autoridad que usted tiene, en el nombre poderoso de Jesús, diga, Satanás, te vas de su vida. Satanás te va a destruir. Entonces usted tiene que reconocer lo que usted porta para con esa palabra, con esa autoridad, no tenga más el enemigo parte ni suerte en su vida. El Señor me llevó por acá porque realmente no iba a decir esto, pero esto es para alguien acá que está enfrentando algo con su esposo en este momento. Así que yo un día, voy a contar rápidamente un pequeño testimonio. Mi esposa venía de una religión católica donde sabemos lo que hacen, pero bueno, eso se lo dejamos al Señor. Y realmente tuve luchas con eso. Porque ¿qué pasa? La Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, ¿cómo yo iba a poder guiar a mi esposa yo estando en la oscuridad? Entonces Dios me libertó a mí y después me usó a mí para libertarla a ella. Entonces eso es lo que tenemos hoy que hacer. Aprender la verdad, esa que ustedes tienen en las Escrituras, para que con ella podamos libertar a aquellos que andan en la oscuridad en su familia. Pero realmente Dios nos mandó a predicar la palabra, no simplemente a venir y recibirla. Dice, dad por gracia lo que recibieron por gracia. Entonces nosotros no podemos recibir aquí lo que Dios tiene para darle a usted y después usted llegar a su casa como que no pasó nada. No, tiene que usar, tiene que compartir lo que Dios le dio para alumbrar la tiniebla de esa persona en la familia. No podemos quedarnos callados porque hay algo que tenemos que hacer nosotros. Dios no lo va a hacer todo. Dios es espíritu y tiene que usar a alguien para hacer algo, ¿verdad? Entonces, tiene que usarlo a usted. Tiene que usarlo usted para libertar a aquellos que andan en la oscuridad.
Aunque no venía a hablar de esto, el Señor me trajo por aquí, sabrá el Señor por qué pasó esto, pero vengo con una palabra, a darle dirección a muchas personas acá. Amén. Vengo a darle dirección a ustedes porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántas personas aquí sueñan? Sueñan. O sea, el Señor no se equivoca. El Señor no se equivoca. ¿Por qué? Porque aún estando ahí el enemigo, lo que recibiste no sirve, son mujeres. Porque el enemigo no se queda quieto. Él va a tratar de que ustedes duden de lo que Dios le dijo que hicieran o que dijeran. Entonces, yo sentado ahí anoche, el Señor me despertó y me dio un nombre. Me dijo, José. Aquí yo no veo José. Y yo dije, my God, aquí yo no veo José. Pero bueno, el Señor me dijo, no es José. Quita el nombre y pon María. Pon Elizabeth. Ponga su nombre en esta prédica, en este mensaje que el Señor me entregó para ustedes. Porque Él no se equivoca. Y Dios aún habla. Y uno de los canales que Él usa es a través de los sueños. A través de los sueños. Y creo que ya ustedes me respondieron que ustedes sueñan. Y eso lo sabe el Señor, porque me dio este mensaje. Y tiene que ver con la situación que vivió José. Porque ¿qué fue lo que pasó con José? José contó el sueño. Y eso es lo que hoy está pasando. Estamos contando los sueños. Estamos contando los proyectos. Y hoy vengo a decirle en el nombre poderoso de Jesús, José, quédate callada. José, quédate callado. Porque aún siendo el hermano, el propósito que Dios le dio a usted no es el de su hermana. Hay propósito conforme a su llamado. Entonces, conforme a su llamado, usted tiene que quedarse tranquila para que sea Dios el que obre a través de usted. Pero si usted le dice a su hermana, a su primo, a su abuelo, discúlpame, el abuelo no, al vecino, lo que Dios va a hacer en su vida, pudiera estar contándosele a aquellos hermanos que luego entregaron a José. Por eso el título que le pongo a este mensaje es José, quédate callado. Gloria al Señor Jesucristo. Denle un aplauso. Vayamos al libro de Génesis. Vamos a estar en el capítulo 37 del versículo 3 en adelante. Gloria al Señor Jesucristo. Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Están viendo? Sí. Israel amaba, dice la Biblia, más a José que a todos sus hijos. Ahora, la Biblia dice que Dios no tiene favorito, ¿verdad o mentira? Dios no tiene favorito, pero aquí lo que pasa es que había un llamado en José diferente a los hermanos. Y sigue la palabra, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. O sea, Israel, Jacob, le había hecho a José una túnica de colores. Y esto significaba un manto sobre José. Porque después Dios usaría a José más adelante para alimentar a las 12 tribus de Israel. Había un propósito en José. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios le habla a José. Dios le da un sueño. Primer sueño. Y seguimos aquí leyendo las escrituras. Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba, más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. El problema es que todo está bien hasta que se dan cuenta que Dios puso algo diferente en ti. Es fuerte lo que le voy a decir. Esto parece piedra, pero realmente es maná del cielo. Seguimos leyendo la palabra. Y soñó José un sueño. ¿Qué fue lo que hizo José? Soñó. Y eso es lo que hoy está pasando. Dios nos está dando sueños, nos está dando dirección. ¿A través de qué? De los sueños. Pero nosotros no nos quedamos callados. Queremos darle la revelación a la hermana, al hermano. Mira, hoy vengo a decirte de parte de Dios una vez más, quédate callado, porque pudiera estar diciéndoselo al mismo diablo.
Aleluya. Está fuerte, hermano, pero esto es real, porque el diablo, al igual que el Señor, es espíritu y tiene que usar a alguien para hacer su diablura. Y no era que los hermanos no tuvieran un llamado, eran las 12 tribus de Israel. Lo que pasa es que era un llamado diferente. José había nacido para ser mayordomo de las riquezas del Señor, a diferencia de su hermano, de sus hermanos. Y dice, y lo contó a sus hermanos. Repite conmigo, no voy a contar mis sueños. No voy a contar mis sueños. Y eso es lo que tenemos que hacer, en obediencia al Señor. Porque el Señor sabe, conforme a lo que hoy ustedes están viviendo, y hoy se ha levantado la guerra, en muchos de ustedes, ¿saben por qué? Porque contaron lo que Dios iba a hacer más adelante con ustedes. Aleluya. Entonces después dice, Dios, ¿qué pasa? Lo contaste. Hay cosas que tienen que estar ocultas. Hay cosas que tienen que estar calladas para cuando llegue el tiempo de cumplimiento de la promesa del Señor en nuestra vida, ¿verdad o mentira? Entonces, por favor, yo le pido que sabiamente solamente revele aquello que necesita ser revelado, porque a Daniel le dijo, guarda las profecías de este libro. Quiere decir, Dios le había dado una revelación a Daniel, pero le dijo, guárdala. ¿Guárdala para cuándo? Para cuando llegue el tiempo, porque dice la Biblia que todo tiene un tiempo. Díganlo ustedes, todo tiene un tiempo, y todo lo que se quiere, ayúdeme ahí, tiene su hora. Tiene su hora y tiene su tiempo. ¿Verdad o es mentira? Entonces hay tiempo para hablar y tiempo para callar, ¿verdad? Seguimos leyendo aquí, dice, llegaron a aborrecerle más todavía. O sea que ya él lo aborrecían, porque el padre tenía ciertas especificidades con él. Pero aún lo aborrecían cuando él le dijo lo que Dios iba a hacer más adelante. Seguimos. Dice, y él le dijo, oí ahora este sueño que he soñado. Seguimos en el versículo 7, dice, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Seguimos ahí. Le respondieron sus hermanos, mira lo que pasa acá. A veces uno llega y lo que pasa, el mismo que da los sueños, da la revelación. ¿Por qué nosotros queremos preguntarle a otra persona lo que significan los sueños? El mismo que le dio el sueño es el mismo que le va a dar la revelación. El Señor Jesucristo. Pero aún así, Dios, siendo Dios, y en su soberanía, ¿qué fue lo que pasó? Usó a esos hermanos para revelarle a él lo que venía. O sea, él no sabía quizás lo que venía, pero usó a sus hermanos, aún después de haberlo contado, porque Dios en su soberanía, dice, abriste la boca, pero ahora yo voy a hacer que, voy a cambiar las cosas, voy a ayudarte, te van a revelar el sueño. Y mira lo que dice, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Gloria al Señor Jesucristo. Aquí lo que pasó fue eso. Ellos le estaban diciendo a José lo que venía, que iba él a señorearse de sus hermanos. Y créeme que eso no le gusta a nadie. Créeme que no le gusta a nadie. Por eso, como Dios tiene llamados diferentes para cada uno de nosotros, conforme al propósito de Él, porque el propósito es de Él, no de nosotros, tenemos que andar callados humildemente para cuando llegue ese tiempo tenga cumplimiento. Seguimos en el versículo 9. Dice, soñó aún otro sueño. Wow, José, no que te voy a decir el primero, te voy a decir el segundo también. Y le dijo el segundo. Mira aquí dice, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Eso está más poderoso todavía. Seguimos adelante en el versículo, dice, y lo contó a su padre y a sus hermanos. No se lo estaba contando a cualquier persona, se lo estaba contando a aquel que había o camina con Dios, a Jacob, Israel. O sea, se lo estaba contando a su padre. Pero aún su padre fue usado también, más adelante, vamos a ver lo que fue usado también para que José dudara lo que Dios le había mostrado en el sueño. Dice, y su padre le reprendió. Porque tampoco un padre dice, pero espérate,
este es el más pequeño, mira lo que viene aquí, dice, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Es algo que venía antes. ¿Ven? El enemigo quiere destruir tus sueños, pero Dios, aún así Dios, siendo Dios, Él te va a revelar, pero Él no necesita que tú cuentes con nadie más para que ese sueño o ese propósito por el cual tú naciste, porque todos tenemos un propósito acá en la tierra, sea contado a alguien más para que te ayude. Así que hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado a quienes le contamos nuestros proyectos. Puede ser un sueño, puede ser que Dios le dijo, te voy a comprar una casa, más adelante vas a tener una casa, o más adelante, no sé, cualquier tipo de bendición. Ustedes pueden ponerle ahí, y usted se la cuenta al vecino, o pudiera contárselo al que se crea que usted es amigo. No es que usted no pueda, escúchame, no es que usted no pueda contar sus cosas, pero hay que ser sabio para saber con quién uno cuenta para contarle aquello que Dios te dijo en el secreto. ¿Verdad? Denle un aplauso al Señor ahí. Y sus hermanos le tenían envidia. ¿Qué le tenían? Envidia. Todo es por envidia. Desgraciadamente es un espíritu, no es la persona. Y tenemos que ver esto al espíritu. La Biblia nos llamó a juzgar al espíritu de la persona, no a la persona. Porque si nosotros juzgamos a la persona, estamos en pecado. O sea, es el espíritu con que obra la persona. Y hay un espíritu de envidia, desgraciadamente, está en la actualidad, donde este quiere ser mejor que este, o este quiere tener lo de aquello. Y todo lo suyo tiene su nombre. Tiene su nombre. Dios tiene cosas guardadas para cada uno de nosotros. Y no podemos ponernos celosos porque el hermano prosperó antes que usted. ¿Por qué? Porque yo deseo que usted prospere antes que yo, para que sea usted usado para ayudarme a mí. ¿Verdad? Porque hoy lo que estamos haciendo es empujando. Mira, Dios no empuja, Dios te guía. Dios te guía. Y eso es lo que hoy Dios quiere que nosotros hagamos. Ser de guía para aquellos que andan en la oscuridad. No siendo piedras de tropiezo para que el hermano, o quien sea, tropiece para usted llegar de primero. Aquí no se trata de quién llega primero o quién llega después. Aquí lo que se trata es no perder la salvación y disfrutar de todo aquello que Dios te confió desde la eternidad. Porque tienen cosas ya en su nombre, en mi nombre, pero simplemente está retenido para cuando llegue el tiempo, su corazón esté preparado, soltarla. ¿Por qué? Porque Dios no puede soltar nada ahora para que le haga daño. Porque Dios sabe dónde está nuestro corazón. La Biblia dice que donde está tu riqueza, ahí está tu corazón. Entonces Dios sabe si tú en este momento puedes tener ese dinero que estás pidiendo. Porque hay alguien aquí que tiene un negocio grande, o lo va a tener grande, pero le está pidiendo, el Señor lo quiere ya. Aleluya. Pero el Señor tiene que preparar primero ese corazón y esas manos, porque como le dijo a Abraham, te bendeciré y serás de bendición. ¿Sabe lo que me dice el Señor? El problema es que me están pidiendo algo para decirle, mira lo que yo tengo. Discúlpame, yo estoy hablando lo que yo oigo. Es así. Y aquí no se trata de mira lo que tengo o mira lo que Dios me dio. Porque tú no estás glorificando a Dios cuando dices mira lo que Dios me dio para darle celo al hermano o a la hermana. Aquí es mira lo que Dios me dio y te voy a ayudar a ti a alcanzar lo mismo que yo alcancé. Eso es adorar al Señor. Para que después digan yo quiero el Dios que tú tienes. Amén. Porque Dios lo que hace es unir, no separar. Dios no provoca envidia, Dios ayuda. Y es verdad, a Dios le pertenece el oro y la plata. Lo que pasa es que no estamos preparados para tener la bendición. Y José entró en un proceso. Dios es un Dios bueno, todo lo bueno viene de Dios, lo malo no viene de Dios, viene del enemigo, usted lo sabe. Pero a veces lo que pasa es que yo creo que ese no era el plan de Dios. Lo que Dios tuvo que usar un plan B porque Él abrió la boca. Hoy vengo a decirte, ten cuidado para que Dios no use un plan B, porque el plan B lo único que hace es que tú entrar en un desierto. Y la gente cree que Dios necesariamente tiene que entrarte en un desierto. Es una mentira. Nosotros entramos en el desierto por la desobediencia de nosotros. Porque tenemos libre albedrío. Entonces tú en el libre albedrío entras en el desierto.
Pero Dios dice, estaré contigo en el desierto. Porque Él dice, estaré con vosotros hasta el fin de los siglos. Quiere decir, Él estará con nosotros, pero en ese desierto fuiste tú que entraste. ¿Por qué? Porque abriste la boca. Cállate la boca. Y el nombre poderoso de Jesús. Y eso es lo que está pasando. Eso fue lo que vivió José. José abrió la boca. Ya Dios le estaba mostrando lo que venía adelante. Dios le estaba mostrando, José, te voy a llevar a Egipto y te voy a hacer gobernador. Pero Dios no quería pasarlo por esa situación. No, ve que yo estoy pasando esta enfermedad porque Dios quiere hacerme entender mentira del diablo. Si le dijeron eso, vengo a decirle que es una mentira del diablo, porque ninguna enfermedad viene de parte del Señor. Santo. Ninguna. Nada malo viene de parte del Señor. Ahora, ¿el Señor lo permite? Sí. Y ahí es donde te hace ver lo que tú no veías antes. Y en desobediencia entraste en el desierto. Le diste legalidad al diablo para que hiciera con tu vida lo que él quisiera. Hay que cerrar las puertas al pecado. Hay pecado donde uno dice, es sencillo. Con Dios no hay pecado sencillo, simplemente es pecado. Y cuando nosotros cometemos pecado, le estamos dando puerta abierta al enemigo legalmente de hacer con nosotros lo que él decide hacer. Y aún papá, siendo papá, él tiene que quedarse tranquilo porque Dios es un Dios de orden y es un Dios de justicia. Y en su justicia tiene que quedarse tranquilo hasta que tú confieses con tu boca tu pecado y no lo hagas mal. Y entonces esto fue lo que vivió José. José contó y entró en un desierto. En un desierto que lo demoró a él para llegar al cumplimiento del Señor en su vida. Porque había un propósito de José, ser gobernador. Pero Dios no quería pasarlo por ese desierto. El enemigo quiso quitarle la vida. Seguimos más adelante. El enemigo quiso quitarle la vida a José. Y después fueron, miren lo que dice el versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas De su padre. Seguimos en el versículo 13. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. O sea, José fue donde estaban los hermanos. Supuestamente a decirle al padre lo que ellos estaban haciendo. A nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer, ¿verdad? José de cierta manera fue como decimos nosotros los cubanos, a chismear. Pero ya Dios, con todo lo que había pasado anterior, ya estaba permitiendo toda esta situación para que cayera al pozo. Dios lo estaba permitiendo. Y aquí en el versículo 19, mira ya los hermanos estaban tramando. Es en el versículo 19, dice, y dijeron el uno al otro, ¿quiénes? Los hermanos. He aquí viene el soñador. O sea, a ti te van a poner el nombre de aquello de lo cual tú estás manifestando. Ese es el nombre que te van a dar a ti. Si tú hablas mucho de las personas, ¿cuál es el nombre que te van a poner? Chismoso. Si alardeas, alardoso. O sea, todo va a ser dependencia de cómo tú te manifiestes delante de las personas. Pero si van a hablar de nosotros, que digan, ese es un hijo de Dios. Si van a hablar de nosotros, ese es un varón de Dios, esa es una mujer de Dios, esa es una persona que ora, y cuando ora cosas pasan en el nombre poderoso de Jesús. Y eso es lo que el Señor quiere a través de nosotros, que no nos digan que somos chismosos, que no nos digan que son alardosos, que digan, ese es un varón, esa es una mujer, cuidado. Entonces tengan respeto cuando nos vean a nosotros, porque nosotros somos reyes y sacerdotes en Cristo. Nosotros somos la persona, somos la autoridad que Dios delegó aquí en la tierra para guiarlos a ustedes, y ustedes también. Lo que pasa es que ustedes tienen su zona, como yo tengo la mía, que Dios designó desde la eternidad. Pero todos tenemos autoridad, pero eso es lo que Dios quiere en nosotros. Que cuando hablen de nosotros, digan, es un hijo. Y que cuando nos vean a nosotros,
vean a Cristo, como mismo miraron el rostro de Moisés y no pudieron mirarlo porque brillaba. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros en este día hagamos, que nosotros hagamos en intimidad, oración, leer la Escritura, tiempo con Él, para que el rostro de nosotros brille como brilló el de Moisés, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor. Seguimos en él, dice, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. ¿Ves cómo quería matar los sueños? Pero ya esto estaba en el corazón de los hermanos. Simplemente que ellos no habían tenido la oportunidad de hacerlo adelante. Pero ya estaba ahí. Ya estaba en su corazón. Porque dice que los malos deseos, los asesinatos, el adulterio, todo eso sale acá. Primero nace aquí. Y después que nace aquí, se pone aquí, da a luz el pecado. Por eso si nosotros miramos la vecina del frente, tenga cuidado. Le está dando pies al diablo. Porque es un sentimiento que viene aquí. En el Viejo Testamento dice, se consideraba en adulterio cuando el hombre fornicaba con la mujer. En el Nuevo Pacto es diferente. Dice que si tú la deseas en tu corazón, es pecado. Fuerte, ¿verdad? Entonces hay que ver lo que uno mira con sus ojos. Si usted sabe que está guerreando con esas cosas demoníacas, huye. La Biblia dice, no dice que ore, dice huye de la tentación. Porque el Señor sabe en el área en la que uno es débil. Y tiene que huir de él. Porque si una persona es débil con ciertas mujeres, porque hoy, permítame decirle, es verdad, hay espíritu de seducción. ¿Cómo así? ¿Verdad? El espíritu de seducción entra cuando la mujer, escúchame, puede pasar en el hombre también. Hablo de mujeres porque hay más de mujeres aquí. La forma de vestirse. Hay ropa. No estoy en desacuerdo con la elegancia. A mí me gusta vestirme elegante, pero hay ropas que llaman la atención en el hombre del lado allá. Entonces no es que el hombre del lado allá sea irrespetuoso. El problema es que usted no tiene la conciencia de vestirse correctamente para que ese hombre no la mire usted. Porque si nos ponemos una licra apretada y todo apretado, que se marque todo, discúlpame, ¿a quién la va a mirar? Está siendo piedra de tropiezo para ese varón. Entonces nosotros sabiamente tenemos que saber hacer, conforme a la sabiduría del Señor, las cosas correctamente para que la luz de Cristo brille a través de nosotros. ¿Verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Dice, y ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Seguimos en el versículo 21. Cuando Rubén oyó esto, miren lo que pasa aquí. Ya le había dicho que Dios tiene que usar a alguien para hacer algo. Dios tenía preparado a Rubén. Lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Dios tiene siempre un plan B. Dios tenía a Rubén para que en ese tiempo cuidarle la vida al propósito. Porque José era un propósito. José simplemente era el nombre que Dios le había permitido ponerle a José para ponerle nombre al propósito. ¿Y cómo le puso al propósito? José. Porque ¿qué es lo que pasa? Que nadie, yo quiero poner esto en su espíritu, nadie puede matar un propósito del Señor. Y eso fue lo que pasó. Hubo un plan B, porque José contó lo que no tenía que contar, y aún así Dios le salvó la vida. Y después lo vendieron a Egipto, y ahí es donde José entra en el desierto, que Dios no quería que él entrara. Porque ¿cuántas personas hoy dicen, no, es que Dios me entró, yo entré aquí a la prisión porque Dios me metió en la prisión? Mentira. Dios no te metió en la prisión. A ti, el que te metió en la prisión fueron tus malos actos.
tu libre albedrío. Ahora Dios en esa prisión va a hacer algo a favor tuyo, porque nadie puede matar a propósito. Entonces, ¿qué fue lo que Dios usó? Usó a Potifar, usó la prisión y los años de José en la prisión para entregarle a José todo lo que Dios quería entregarle a través de esos vasos. Porque Dios usó a Potifar para enseñarle algo a José. Después la prisión le enseñó algo más a José. Y en ese transcurso José fue aprendiendo todo lo que él debía de saber para cuando llegara a ser gobernador de Egipto. Entonces pudiera comprender que cuando llegara el tiempo, él tuviera la sabiduría de poder ministrar o administrar los bienes que el Señor le había confiado en las manos de José. ¿Para qué? Para salvar a las 12 tribus del hambre que venía más adelante. Y eso es lo que hoy Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Que nosotros seamos sabios y podamos entender qué es lo que Dios está haciendo conforme al tiempo que estamos viviendo. Porque si usted comprende que todo es un propósito del Señor y que esto que hoy está pasando aquí ya estaba desde la eternidad, usted no se preocupa. Usted no se preocupa porque el hijo está solo en la casa o no se preocupa porque ahora cuando llegue a la casa el esposo no quería que yo viniera para acá. Mira, Dios tiene todo el control. Dios tiene todo el control. Nosotros, algunos, dice la Biblia, algunos confían en jinete, otros en caballo, pero nosotros confiamos en Jehová. Y eso es lo que ustedes tienen que meterse hoy en el corazón, que todo es conforme al propósito y los hijos de Dios son guiados por su Santo Espíritu y que su Santo Espíritu los guiaría a toda verdad. Quiere decir que esto que está pasando aquí es una verdad de Él, porque ustedes tenían que escuchar este mensaje que Él le preparó a ustedes, porque realmente yo no tenía nada que decirle. Y como les dije anoche, amaneciendo, escuché ese nombre, José. Y aquí hay una persona, no sé si se llama José o no. No se llama José. Pero ya yo entendí que Dios lo que quería era que hablara de lo que había pasado José. Ustedes no lo van a pasar. Ustedes van a llegar al cumplimiento de su promesa sin entrar en ese desierto. En el nombre poderoso de Jesús, profetizo que ustedes no pasarán el mismo desierto. Ninguno de sus hijos entrará en la cárcel por cuenta de una palabra negativa o de querer matar sus sueños. En el nombre poderoso de Jesús. Reciban esa palabra porque el Señor no quiere que ninguno de ustedes ande tropezando. ¿Por qué? Porque en desobediencia hicieron lo que no tenían que hacer. Entonces, tenemos que sabiamente saber y reconocer cuando Dios quiere que usted cuente y cuando no. Cuando usted quiere que se quede sentado o cuando no. Sabiamente tenemos que saber cómo Dios se está moviendo en los tiempos. Y es ahí donde hablamos de la unción de la tribu de Isaacar, que eran entendidas en los tiempos. ¿Y cuándo uno se ha entendido en los tiempos? Cuando usted sabe lo que Dios está haciendo en este tiempo. O sea, ya usted reconoce que usted fue o se encuentra en determinado lugar porque Dios lo permitió que llegara ahí para ir a llevarle una palabra a alguien o liberar a esa persona del suicidio. Tiene que entender, nosotros somos seres espirituales. Ese es el verdadero yo. Nosotros somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Y eso es lo que tenemos que entender. Somos seres espirituales y tenemos que caminar espiritualmente. ¿Y cómo se logra eso? Teniendo tiempo con el Señor. Porque no basta un domingo para venir aquí. Porque muchas personas creemos que tenemos que estar bien frente a Dios porque venimos un domingo. No. Eso es para usted, no para Él. O sea, lo que usted hace es para usted. Lo que nosotros hacemos para nosotros, no es para Él. Lo que nosotros en obediencia tenemos que hacerlo para no perder ninguna de las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Yo no quiero que las bendiciones mías las coja nadie. Es más, yo no quiero que usen a otra persona para hacer aquello que Dios me mandó a hacer a mí. Yo quiero que me usen a mí. Porque Dios va a usar a alguien
para cumplir su propósito acá en la tierra. Pero tenemos que vivir entendidos cómo Dios se está moviendo. Tenemos que leer las Escrituras. Tenemos que ayunar. Tenemos que ayunar. No crean, no, pero es que, hermano, alguien dijo, yo no puedo ayunar. ¿Verdad? Moisés tenía 80 años. Moisés tenía 80 años y ayunó 40 días y 40 noches. Quiere decir que nosotros también podemos hacerlo. Lo que el enemigo te trabaja la mente y te diga, acuérdate de la gastritis. Gastritis tiene el diablo. Lo que ustedes tienen que reconocer con la autoridad, pero si ustedes asimilan, ay no, pero es que la gastritis y esto es hereditario, yo lo heredé de mi abuelito. Bueno, déjame decirte que si no te despiertas en el espíritu, te va a pasar lo mismo que le pasó al abuelito. Estoy dando una verdad aquí para alguien. Tenemos que despertarnos. Tenemos que despertarnos de ese letargo espiritual y caminar espiritualmente para tener las bendiciones que Dios quiere que tengamos. Porque muchas personas hoy el enemigo se los está llevando antes de tiempo. ¿Por qué? Porque no conocen una verdad. ¿Cuál? Cristo murió en la cruz. Él se lo llevó todo. Para ahí, todo fue consumado. Usted no tiene que pagar nada, ya todo está pagado. Nosotros nacimos para ser sanos, no para enfermarnos. Pero si usted abraza esa enfermedad, créame que la va a vivir. Así que yo en el nombre poderoso de Jesús reprendo y ato todo espíritu de enfermedad en esta hora. Todo espíritu de enfermedad en esta hora. Te declaro sana de la cabeza a los pies. Todo pensamiento cautivo lo pongo a los pies de Cristo en esta hora. Gloria al Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Estas son verdades que nosotros tenemos que conocer. Porque si no las conocemos, las abrazamos. ¿Y cómo habla el enemigo? Pensamiento. Acá. ¿Qué pasa? Que estamos esperando al enemigo como nos lo pintaron en las películas, con los tarritos y la colita. El enemigo puede estar sentado al lado de usted y usted no lo sabe. Y usted no saberlo. Porque él es espíritu. Cuando usted se da cuenta que no está hablando Dios y está hablando el enemigo, cuando te dice, no, pero es que eso es hereditario. ¿Ve? No es Dios. Claro, usted no lo va a coger con esa persona, es sabiduría. Pero usted reconoce que eso no viene de Dios. ¿Qué pasa? Que la ciencia te quiere... Acuérdate que Dios también hizo la ciencia. Pero tú sabiamente tienes que entender qué es lo que viene y qué es lo que no viene de Dios. Ninguna enfermedad, nada malo viene de Dios. ¿Lo permite? Sí. Para despertar del letargo ese que tenemos nosotros. Mucho. Entonces hoy creo que Dios nos está exhortando a conocer realidades de verdad y sepa que usted nació para ser sano. Pero si usted abraza ese dolor, lo va a vivir. Mira, puede venir aquí cualquier ungido que si usted no cree que ese poder va a hacer efecto en usted, créame que lo que estoy hablando es bobería. Tiene que abrazar la palabra que sale de la boca de un ungido. Porque aún la persona siendo ungida, si usted no abraza, cree esa palabra, no funciona. El Evangelio de Cristo es poder. Se lo digo a alguien aquí. Es poder, no es bobería. Se lo digo a alguien acá. Se lo digo a alguien acá. Tienen que creer lo que estoy diciendo. Porque ese pensamiento que le vino a la cabeza no viene del Señor. Porque estaba pensando que lo que yo estaba hablando era bobería. El Evangelio es poder, hermanos. Y Jesús, siendo Dios, el Verbo, hecho carne, caminando, apenas pudo hacer milagros en Nazaret. ¿Por qué? Porque lo veían como un carpintero. Y de cierta manera sí lo fue anteriormente. Antes que llegara el cumplimiento de la promesa del Señor, los 30 años para que Él empezara el ministerio acá en la tierra. Y tuvo que irse. Aún siendo Dios, no pudo hacer nada. Un milagro.
o pocos milagros, dice la Biblia. Y eso fue lo que pasó. Donde Jesús no es creído, no es manifestado. Jesús no va a venir aquí vestido de blanco, hijo mío, o ni el caballo blanco. Eso es Apocalipsis. Jesús tiene que enviar a alguien en su nombre para hacer algo. Si seguimos esperando y prendiendo velas, va a quemar una cortina en la casa. No, eso no funciona. Eso no funciona. No gaste más vela, dice el Señor. No gaste más vela, dice el Señor. No podemos servir dos amos. Oh, santo. Aleluya. Mío. Uno solo. Siento la presencia de Dios. Gloria a Dios. Es hora como la vara de Aarón reverdecer en el altar. Es hora de en fe pararnos y caminar en victoria. Es hora en el nombre del Señor hacer lo que Él te mandó a hacer, porque hay muchas personas aquí que tienen palabras, pero está esperando que el Señor lo haga por usted. Cuando el Señor se paró frente a la piedra, los que estaban frente a esa tumba, cuando Lázaro, ¿recuerdan la historia? Él dijo algo muy importante: remuevan la piedra. Aún Él siendo Dios, pudiendo removerla, hay algo que tenemos que hacer. Y es remover la piedra, para que después lo que nosotros no podamos hacer, Él es quien lo hace, resucitar a muertos. Aleluya. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Tiene que hacer lo que le mandé a hacer. En fe tiene que levantarse y creer que lo que usted está pidiendo lo va a comprar en fe. Oh, santo. Pero si seguimos esperando a alguien que nos traiga lo que estamos esperando, no funciona. Dios bendice las obras de nuestras manos para que todo aquello que sea tocado sea bendecido y prosperado, para después nosotros ser de bendición a las personas. Amén. Y eso es lo que el Señor hoy nos está mandando a hacer. Levantarnos en fe y caminar en victoria, reconociendo quién es usted en Cristo Jesús. Esto no funciona, hermano, si usted no lo cree. Yo escuché una vez que el maligno también la usa. O sea, es la palabra con autoridad en el nombre de Jesús. Porque aquí hay verdades que el enemigo también usó. Quiere decir que la Biblia también la usa el enemigo. ¿Se acuerdan la historia de cuando el Señor Jesucristo salió del desierto? Donde el Señor fue tentado varias veces. ¿Con qué? Con la palabra. O sea que el enemigo también te puede tentar con la palabra. Lo que tienes que reconocer de dónde viene la palabra. Porque hay espíritus conforme a su consuficiencia que quieren lograr en ti lo que ellos quieren lograr. ¿Y qué hacen? Te acomodan una palabra para predicártela y lograr lo que ellos quieren. O sea, la misma espada que es para salvación puede ser para destrucción. Lo que tenemos que reconocer de dónde viene la palabra y quién la habla. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, de verdad que creo que, y lo sé, que Dios los ama a ustedes, por eso está compartiendo esta palabra hoy aquí conmigo, porque quiere que nosotros nos levantemos en fe. Y un día creía que la fe mía daba para eso, y da para eso. Pues Dios me había mostrado a mí en sueño un maletín de dinero, y yo creí que era que alguien me lo iba a mandar. Y de cierta manera tuve que levantarme de mi casa, y una persona era trabajadora, pero entré en un desierto que yo lo provoqué. Y la fe mía creía que ese maletín llegaba, porque lo vi, el Señor me lo mostró. Y es verdad lo que me mostró. La mentira era que había que trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja y que no coma. Hay que trabajar. Denle la gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver, Señor.
De verdad me siento muy honrado por compartir esta palabra con ustedes. Yo le oro al Señor para que todos ustedes hayan sido ministrados y puedan caminar sabiamente para cumplir el propósito que Dios tiene en cada uno de ustedes. Y no crean que, pues el enemigo también manda este pensamiento, pero es que yo soy ya tengo cierta edad. Ya yo no puedo hacer nada. Eso no viene de Dios. Porque Dios pone la gracia en usted como mismo la puso José, para que hacerle bien a todo el mundo. Y se cumpla conforme a lo que Él quiere en ustedes ahora. Tenemos historia bíblicamente de personas que tenían edades avanzadas y Dios trabajó con ellos hasta que Él decidió. Pero si nos sentamos en un sillón, a darnos sillón para adelante y para atrás, ahí vamos a quedar. No sé qué es lo que usted tiene que hacer, pero tenemos que hacer algo y ser útil y predicar el Evangelio, porque hay algunas personas que han llegado al mercado y han sentido hablarle al Señor a personas y se han quedado callados. Y el Señor me lo ha dicho. Tenemos que hablar. Y si cómo van a saber si no hay nadie que les predique. Es más, ¿cómo alguien le va a predicar si no es enviado? Quiere decir que usted fue enviado a ese lugar. ¿Ve? Entendido los tiempos. Ay, pero, ¿y esto qué está pasando aquí? Que el hermanito me está pidiendo $1 o lo veo que está pegado a mí, me está preguntando cosas. La casualidad es donde Dios decide dónde estar. Nada es casual. Si usted cree que eso es casual, está perdiéndose la bendición que Dios tiene para usted. O la otra persona ser bendecida porque Dios quiere usar a usted. Así que pongámonos de pie, pongámonos en sus pies. Quiero orar por ustedes.